capítulo 17, a partir del verso 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Seguimos estudiando la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, tal como está registrada en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y aquí, en los versículos que acabamos de leer, el Señor Jesús pide particularmente por la santidad de su iglesia, para que su iglesia, para que los creyentes sean santos. Ahora, existen varias amenazas a la santidad del pueblo de Dios. Y la primera que Jesús menciona aquí es que la iglesia recibe o es objeto del odio del mundo. Del odio del mundo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. El mundo no ama a la iglesia, el mundo no respeta a la iglesia. Al contrario, el mundo aborrece a la iglesia, no soporta a la iglesia. Entonces, la santidad que los cristianos debemos vivir siempre se ve afectada por el odio tenaz del mundo hacia la iglesia. ¿Y por qué se afecta? Porque nosotros podemos responder al odio del mundo también con odio, y de esa manera nuestra santidad se verá afectada. Una segunda amenaza a la santidad de la iglesia es la corrupción moral, la corrupción espiritual. Dice el verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Ciertamente Jesús está diciendo, mi iglesia permanecerá en el mundo, pero mientras esté en el mundo, Padre, guárdalos de la corrupción moral, guárdalos de la corrupción espiritual, porque el mundo siempre va a intentar tragarse a la iglesia y el maligno, Satanás, siempre va a intentar destruir a la iglesia. Ahora, esta parte de la oración de Jesús es particularmente importante para ayudarnos a comprender nuestra relación con el mundo. Y podemos, a la luz de este texto, deducir algunas afirmaciones. La primera de ellas es que Jesús insiste aquí en el hecho que los cristianos deben vivir en el mundo. No hemos sido llamados a aislarnos del mundo, no hemos sido llamados a encerrarnos en algún tipo de monasterio, en algún tipo de comunidad apartada del mundo. No, dice Jesús claramente que no los quites del mundo, sino que los guardes en medio de ese mundo, que los guardes del maligno en medio de ese mundo. Por lo tanto, cristiano, tú vives en el mundo. Pero Jesús ora para que el mundo no te devore, para que el mundo no te trague, para que los afanes de este mundo no destruyan tu santidad. Pero recuerda, vives en este mundo. No has sido llamado a apartarte, a vivir aislado, a vivir en un gueto, sino a vivir en este mundo. La segunda afirmación que podemos deducir aquí es que, si bien es cierto, la iglesia está en el mundo, no debe ser del mundo, no debe pensar como el mundo, no debe actuar como el mundo, no debe vivir, en definitiva, como el mundo. Y la tercera cosa que Jesús deja claro aquí en su oración es que la iglesia debe impactar en el mundo, debe impactar al mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La santidad de la iglesia será lo que ciertamente llamará la atención en medio del mundo oscuro. El famoso predicador galés Martyn Lloyd-Jones, él dijo una vez que cuando la iglesia es absolutamente diferente del mundo, inevitablemente va a atraer al mundo. Es cuando el mundo empieza a escuchar, ¿verdad?, el mensaje, porque ve esa santidad.
Es cierto que al principio puede odiar el mensaje y por lo mismo nuestra ambición nunca debe ser parecernos al mundo, porque nuestra ambición debe ser parecernos a Cristo Jesús. Cuanto más parecidos seamos a Cristo Jesús, cuanto más parecidos a Él nos volvamos, seremos más diferentes de todos aquellos que no son cristianos, seremos más diferentes del mundo. Por lo tanto, cuando como iglesia adoptamos la sabiduría, adoptamos la teología, adoptamos los planes, los métodos de Dios y no los del mundo, sino los métodos de Dios, ¿qué sucede? Empezamos a captar, a llamar la atención del mundo y Dios es glorificado por su poder obrando en nosotros. Recuerda, querido, querida, Jesús oró por tu santidad, para que su iglesia sea santa, para que su iglesia que vive en el mundo no sea como el mundo. Hay cosas en tu vida que aún son muy mundanas. Pídele al Espíritu Santo de Dios que limpie tu vida, que purifique tu vida, para que no seas como el mundo, sino que tu vida impacte en este mundo.